¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Un Buen Par. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo has estado estos días que no nos hemos visto? Muy en chinga, güey. Muy en chinga, ¿sí? ¿Te sirvió esta semana de no vernos? No. ¿No? ¿En qué gastas tu tiempo, amigo? En la puta tesis. Ya somos dos. Así que, perdón, porque esta semana no hubo podcast. Es culpa de este señor y de mis maestros. Y de nuestra procrastinación. Procrastinación, sí, realmente no hemos sabido acumular nuestros tiempos y pues el tiempo nos comió y no hemos hecho nada productivo. Pero ya estamos de vuelta una vez más aquí en su hermoso podcast favorito. Bueno, Un Buen Par. Un Buen Par. Perdón. Pero Ya. bueno, amigo, una vez entrando a esto y recordando que estábamos en mi mes favorito, en mi época favorita del año, Seguimos en temas seguimos en temas de miedo. escabrosos, espeluznantes, ¿no? Y hablando de esto, de los miedos, creo que nunca hemos tenido esta conversación por más que tenemos chingos de años siendo amigos. ¿Tú a qué le tienes miedo, güey? ¿A qué le tengo miedo? ¿Miedos pendejos o miedos así en serio? De los que sean, güey. O sea, un miedo es un miedo, güey. Le tengo miedo al SAT, güey. No, Miedos de adulto, güey. O sea, bueno, sí, pero eso es algo que eventualmente vas a poder como conllevar, ¿no? O sea, no creo... Yo no contaría eso como un miedo de más de un chiste, pendejo. ¿Sabes qué me da mucho miedo? Como estar solo. Me dio mucho tiempo, me dio miedo estar solo. Como querer estar sin una persona me da mucho miedo. Oh, pero... Me da miedo, yo creo que un poco a las alturas, tal vez. Miedo a animales, güey. Pero bueno, ¿A qué te retomando un poquito eso que dices de la soledad, ¿cómo te diste cuenta que le tenías miedo a estar solo? Porque quería estar rodeado de personas, güey. Ajá, pero ¿desde cuándo? Ah, ¿Cuándo te diste cuenta que la soledad existía? Uy, triste historia, güey. Voy a poner a llorar, güey. Cuéntame, amigo, estamos aquí para apoyarte, güey. No sé, troné con mi novia, peleé con mis amigos y quedé ahí. Bueno, pero no es un miedo, vaya que... Por ejemplo, yo conozco a pero ¿de dónde viene? Ajá. De que yo soy hijo único. De ahí viene mi miedo a querer estar solo, güey. Ya. Pero entonces siempre ha sido así, es como se cuenta, te quedas solo en casa de chiquito, tus papás salen y tienes miedo, vaya, sea de noche, sea de día. Y es un miedo como medio adulto que te causa ansiedad o un miedo en el que corres y te tapas en tu cama y hasta que regresen, ¿no? ¿Cómo me da manejas ansiedad ese pedo. Bueno, me da ansiedad, me vale madres, ¿no? Pero sí me daba mucha ansiedad que estar solo, como que necesito hablar con alguien, ver a alguien, necesito hacer algo con alguien, porque no me gusta estar solo. Sí se nota tú, cómo lo dices. Ajá. Pero ¿y cómo lo manejas, no? Ahora, de estar ocupado. Haciendo algo, ¿no? 24, Siendo productivo, ¿no? Entre comillas. No sé si productivo, pero necesito estar haciendo algo. Leyendo, haciendo, trabajando, lo que sea que me mantenga ocupado. Sí, es una buena táctica para no sentirse... O para no pensar en que estás solo, ¿no? Para desviar la atención. Ya lidio con estar solo, ya puedo ir al cine solo, puedo ir a comer solo. Yo nunca he ido al cine solo, güey. Debes intentarlo alguna vez en tu vida. Tal vez en esta nueva normalidad lo haga, güey. No, pero es algo que está en tu lista y que tienes que tachar alguna vez, güey. Ir al cine solo una puta vez en tu vida, o sea. De verdad. Tal vez lo haga, no soy tan fan porque el mundo fílmico cuando es... El cine no lo tomo como mi mamonés de ser el cinéfilo mamador, como lo dice mi playera. Pero el cine siempre me ha gustado como ir acompañado, porque es no la experiencia solo de la película, sino de la convivencia, de la química que tienes a la persona con la que ir a ver la película. Porque me ha tocado ir al cine con personas con las que cero química, güey, y literalmente sí veo la película y me pongo la atención en la película, pero no me siento tan cómodo porque no es un espacio cerrado, hay más gente, no me puedo acomodar bien, ¿no? Para disfrutar una película al 100% yo necesito estar en mi cuarto viendo mi película haciéndome pendejo. Pero es más como por romper el estigma, güey, de que al cine vas a huevo acompañado. Ajá. O sea, me refiero más a que vas al cine con ese fin. De romper ese estigma y probar qué se siente, güey. Sí, tal vez. Es un pedo terapéutico, güey. Ayuda bastante. Lo intentaré, en cuanto sepa que es seguro regresar al cine, lo intentaré, te lo juro. Pero bueno, ¿a ti qué te da miedo, güey? Fíjate que a estas alturas de mi vida soy muy consciente de mis miedos. Y perdona que te aburra, pero voy a empezar desde cuando era pequeño. Le tenía miedo a cosas racionales y irracionales. En cuanto a que le tenía miedo a la oscuridad, a los payasos, a las arañas, a las alturas. Cosas que me podrían matar, güey, ¿sabes? Era un miedo que en el momento natural. Era como de, güey, ¿por qué le tengo miedo a esas cosas? Pero ya reaccionando es
pues racional que le tenga miedo a eso, ¿no? Los payasos son figuras antropomorfas que no son ni humanos ni caricaturas, entonces están en ese valle inquietante de las cosas en el que no sabes qué son y ¿Quién te hizo tanto daño de niño, güey? pues no sé, las cosas que no alcanzaba a comprender me daban como cierto miedo. Ok. Te digo que los payasos no son ni personas ni caricaturas. Cosas, ¿no? Son una cosa el miedo rara. viene como a miedo a morirte nada más. Seas niño, seas adulto, el miedo es ese, ¿no? Como miedo a morirte. Es bien raro, ¿no? Porque todos esos miedos se cancelaron eventualmente porque pues no convivo con arañas, no convivo con cosas que me puedan matar, no... Las alturas tan grandes no me dan tanto miedo porque pues no estoy en 9º piso diario. Pero lo único que persistió fue el miedo a la oscuridad, pero evolucionó. Ya no le tengo miedo a conocerse de noche, ¿no? Le tengo miedo al concepto del vacío. A los truenos. Puto trueno. No, a la oscuridad absoluta. Cuando tenía que ser de 13 a 16 años, le tenía miedo a la oscuridad absoluta. Al vacío, al no saber qué hay frente a mí, a no poder ver lo que está enfrente de mí. Eso me daba un chingo de miedo. Ajá. Pero después evolucionó a la soledad, güey. También. Ese miedo de querer, no era de no saber dónde estabas, ni sentirte perdido en el espacio, ni chingadera, de estar solo, totalmente solo y tener la certeza de que estás solo. Pero no a un nivel afectivo, sino a un nivel existencial. Literal de estar solo en la nada. ¿Te acuerdas de un capítulo de Bob Esponja donde este güey Calamardo se va a un plano blanco, güey, solo? Eso me volvería loco totalmente, estar solo, es decir, como... Porque puedo estar solo toda mi vida encerrado en mi casa, pero con conciencia de que hay más gente afuera. Si supiera que soy la última persona en la Tierra, güey... Te cagas. Me estaría muriendo. Ahora no le tengo tanto miedo porque... Pues uno aprende a lidiar con su soledad, ¿no? Y después evolucionó a miedo a la muerte, literal a la muerte. Pero no a mi muerte, sino a la muerte de mis seres queridos. Uy... Porque como te decía el capítulo pasado, la muerte no se vive. O sea, por lo menos tú no experimentas tu propia muerte, vives la muerte de los demás. Uh-huh. Y es a lo que le tengo miedo, a que las personas que están conmigo se vayan yendo, güey. Pero es un poco paradójico porque uno de mis más grandes deseos es ser inmortal. Entonces se contradice uno con el otro, ¿no? No sabría qué hacer. O sea, siento que vivir para siempre es una... cosa bien cabrona. ¿No? A mí me gustaría vivir para siempre, güey, ver todos los avances del... Una cosa es que te gusta ver los avances, güey, pero que de repente ¿cómo no vas a ver si estás muerto, güey? Pues eventualmente vas a hacer lazos con más gente, o sea, va a ser un ciclo interminable en el de te encuentras con alguien, creces con él y se muere. y vuelves a encontrar a alguien y así sería aprender a despegarse de las personas, pero no lo sé, todavía no... Como no estoy en la capacidad de decidir entre ser inmortal y ser... Güey, fíjate cómo empezaste, güey. Una araña, güey, un bicho y pum, miedo a la soledad, pum, miedo a no sé qué, güey. What the fuck, güey. Es lo que pasa cuando tienes demasiado tiempo libre. Cada vez te pones más astral, güey. Lo sé, lo siento. Y lamento el monólogo, pero pues así funciona mi cerebro. Tiendo a sobrepensar las cosas a un nivel extremo en el que... Creo que tienes demasiado tiempo libre, güey. Procrastino demasiado. Es muy diferente. Así es esto de los miedos. Pues no lo sé. Me platicabas, ¿no? De cuál era la muerte más dolorosa, güey, que puede experimentar una persona. Dato random del día que por alguna razón tengo en mi cerebro. Va con la época. Ajá, pero la cuestión sería preguntarse por qué está aquí, ¿no? No sé por qué se quedó incrustado ahí. Según investigué la otra vez... Si parpadeo 3 veces es una señal de auxilio, por favor. Juro por Dios que si algo le pasa a ese señor no fui yo. El señor se va a fiestas de covidiotas, entonces no fui yo, se los juro. Ok, ¿qué decías? Pero bueno, hablando de la muerte más dolorosa que yo conozco, de la que tengo certeza, físicamente hablando, porque es lo que le comentaba a él fuera del aire, de que debería ser la muerte más dolorosa una muerte psicológica, pero no, físicamente hablando, la muerte más dolorosa es que te hiervan vivo. En agua, en aceite. En agua. En lo que sea. En agua, en aceite. Preferentemente en agua porque el agua simplemente se va calentando. El aceite te va como corroyendo. No sé cómo se dice. No sé cómo se conjuga el verbo corroer, ¿no? Entonces, es el más doloroso porque cada célula de tu cuerpo se va calentando y se va cocinando. De adentro y de afuera. Cada una de tus células. Todas y cada una. Qué rico, güey. Es que tú tienes hambre, güey. Sí.
No, pero se supone que esa es la muerte más dolorosa físicamente. Es como un dolor progresivo, ¿no? Te vas calentando, te vas cociendo, y así hasta que termina siendo una langosta, porque así se cocen las... O sea, digamos que te va cociendo en las partes de tu cuerpo, tu estómago, tu corazón, todo. tu cerebro. Y te mueres. Dios, qué horror. Colapsas. Ahora, otro tema interesante es ¿por qué los mexicanos nos reímos tanto de la muerte, güey? O la ponemos en todos lados, güey. Una calavera, en calaveritas de caramelo, de chocolate. ¿Por qué la muerte está en todos lados en nuestra vida y lo vemos como algo normal, güey? Sí, no sé si el mexicano no le tiene miedo a la muerte, güey. Le juega al viergas. ¿Por qué la romantizamos tanto? ¿En qué punto romantizamos tanto la muerte, güey? Yo creo, por lo que he investigado, que la cultura mexicana no toma la muerte como un fin definitivo, como... Pero eso no vino con la religión católica, por decirlo así. O sea, ya venía... Desde antes, si te pones a rastrear el curso de hacia dónde viene la cultura mexa, con respecto al culto de la muerte. Mexica, güey. ¿El gringo o qué? Uy, perdón, güey. O sea, no es como que Halloween sea muy mexicano, perdón, güey. El Día de Muertos, güey. Pero pues, estamos festejando Halloween porque el Día de Muertos es noviembre, bueno, güey. O sea, échale. Según las leyendas antiguas, cuando uno muere, el espíritu, el alma se va al Mictlán. ¿Y quién lo guía? El Xoloitzcuintle, un perro guía. En donde se encuentra con Micatecutli, el dios de la muerte. Sí, güey, es un pedo en el que me metí. Y no me acuerdo si también era un pedo de pesar tus pecados con una pluma, porque esa madre es egipcia, pero no sé. Era algo así como sopesar qué tan bueno había sido para que te fueras al Mictlán, para que pudieras entrar al Mictlán, que era el paraíso. Y pues estas narrativas que nos inventamos para que tenga sentido la vida en sí, para que no sea nada más una existencia sin sentido, son las que hacen que la cultura mexicana sea no tan... ¿Cuál sería el adjetivo? Porque no quiero decir pintoresco, ¿sabes? Es pintoresco, güey. Ajá, pero pintoresco en el mejor de los sentidos. Como son creencias demasiado chingonas, demasiado... O sea, si esto fuera un libro, sería una historia muy cabrona de contar, ¿no? Sería una... Se me hace mucho mejor, mucho más pintoresca que las narrativas nórdicas de los dioses, Thor y la chingada, Odín. Se me hace mucho más, O sea, sí, entiendo lo que voy, de que la cultura mexicana, estas tradiciones son muy coloridas, que flor de cempasúchil, un camino de flores, velas, fruta... El reencuentro con tus muertos, ¿no? Ese es el principal... el reencuentro con tus muertos. Güey, porque te digo, no se acaba, la muerte no significa que se acaba, significa que trascendiste. Es un proceso. Entonces yo creo que es lo padre, ¿no? Que puedas recordar a tus muertos, poniéndoles una ofrenda, un camino. De hecho, la historia lo habla de esa manera, ¿no? Que hay específicamente un día para niños y un día para adultos, donde regresan del Mictlán. Fíjate que yo no sé de dónde viene esa separación de un día para niños y un día para adultos. No, yo tampoco la sé, pero sí hay una separación entre un día es para niños y un día es para adultos. Y entonces las almas de los niños siguen el camino de flores y llegan a su altar o a su casa, y tiene que haber una veladora para que pueda seguir su camino. Para que no se pierda entre las dos, una madre así. Ajá. Lo más chingón, lo que más me gusta de esta edición mexicana es que es la comida, güey. Como no solo regresan a ver a sus familias, sino que regresan a comer, y en su tumba, en la ofrenda, le ponen las cosas que te gustaban, güey. ¿No? Porque si me lo preguntas a mí, la única cosa que vale la pena disfrutar en la vida es la comida, güey. Es la cosa más rica y hermosa. Es como... Güey, por eso los mexicanos estamos gordos. Ajá, o sea, que no estoy diciendo que no. Pero sí yo siento que la comida es una cosa deliciosa, y yo me enojo si no me dejan comer. Vives para comer. Yo vivo para comer, la neta. O sea, es lo que más me hace feliz en el mundo. O sea, suena mal, pero me gusta un chingo comer, me gusta saborear las cosas, y yo me encabrono si no me dejan comer a gusto. O sea, en cualquier trabajo, en todos los trabajos que he tenido, la comida es sagrada. Todos los trabajos que he tenido es como de, güey, sabes que voy a hacer lo que tú quieras, pero déjame comer bien y a mis horas, güey. Es lo único que te pido para estar bien y funcionar en lo largo del día, en todos lados. Ajá, pero por ejemplo, en este aspecto, las ofrendas, déjate cuento una que le hacemos a mi abuelo, que falleció hace un par de años. Y entonces, a mi abuelo, yo recuerdo que de niño le gustaban los chicharrones, la coca, algún aguardiente en especial,
mole, entonces todo eso se lo ponen en su ofrenda. Entonces yo de niño le compraba sus chicharrines para ponerlos en su ofrenda, güey, porque yo sabía que le gustaban, güey. Está bien chido. Fíjate que las pocas personas a las que les ponemos ofrenda era mi abuela paterna, y esa señora siempre, desde que tengo conciencia, porque yo crecí donde esa señora vivía, siempre, a todas horas traía una coca, siempre. No importaba creo que la señora era diabética, no sé. Creo que eso explica todo. No recuerdo muy bien porque murió cuando yo era bastante joven. Bueno, no tanto, como 12, 14, pero yo andaba y era muy despegado de esa sección de la familia. Entonces, a pesar de que crecí, me formé en esos años muy iniciales de mi vida, tengo muy en mente eso, que esa señora siempre se la pasaba tomando cocas y siempre que vamos al panteón a verla, a poner la ofrenda, es una coca. Y está mucho de ese tipo de tradiciones, ¿no? El poder recordar a la gente, como en la película de Coco. Que fíjate que la película de Coco me trajo un pensamiento que no había tenido en mi vida. A ver. Acerca de qué pasa con... Si las cosas son así, si existe el Mictlán y un mundo de los muertos. Un mundo de los muertos y estás ahí conforme te recuerdan qué pasa con toda esa gente que eventualmente van a ir olvidando siempre. Eso me creó un miedo bien cabrón porque no... no, que te olviden. Pues pasaba con un personaje de Coco, significa, ¿no? Que al final te mueres 2 veces, güey. O sea, eso está todavía más feo. Cuando te olvidan, valiste madre. Ajá. Pero bajo esa narrativa debería de haber algo todavía más profundo, ¿no? O sea, nada, tu miedo. Mi miedo, no. Los negros, güey. El negro de West... no. No, espérate. Es por eso que... La nada, ¿no? Ajá, tal vez puede que sí. Qué miedo, güey. Déjate cuento parte de las tradiciones así, por ejemplo, en Puebla, que soy de Puebla, las tradiciones que en los panteones va como que toda la familia y en la tumba de tu ser querido lo llenan de flores en cempasúchil, le ponen un montón de velas, veladoras, flores, músicos, comida, entonces... Parece más fiesta. Se quedan toda la noche ahí en el panteón hasta que amanezca. Y posteriormente se van a una comida a ponerle todo en su ofrenda y a esperarlo ahí, se puede decir que es que eso. Es que es este recuerdo positivo de la gente, ¿no? Más que ponerte triste y decir, ay, qué mal que ya no está con nosotros, y aferrarte a esa idea de una persona, es dejarlo ir y solo recordar esos momentos con los que pasaste. Lo que me recuerda a una teoría filosófica de la cual no recuerdo el nombre, en la que el principio era que los momentos son pedazos de tiempo a los que siempre vas a poder regresar, no importa qué. Por ejemplo, tú y yo nos podemos pelear hoy, te mandarnos al carajo y este podcast jamás va a volver a salir. Pero siempre tendremos los capítulos anteriores y los podremos volver a ver y recordar que en ese momento, en estos 40 minutos que grabamos, en estos momentos éramos los mejores amigos del mundo. Y siempre vamos a tener ese momento sin importar dónde estemos y qué pase. Y así con cada persona que conozcas en tu vida. Tal o cual persona va a ser tu mejor o peor amigo, va a ser lo que signifique en ese momento y siempre vas a poder regresar a ese momento. ¿Quieren ver mis tenis? No es cierto, amigo. Bueno, yo no puedo hablar de cosas bonitas porque este güey sale con sus mamadas. Perdón, pero ya entiendo tu punto, ¿no? Uh-huh. Y es el mismo principio bajo el que se rigen, creo yo, las creencias mexicanas acerca de la muerte. ¿Y es por eso que nos reímos tanto de la muerte? Bueno, decir que nos reímos suena muy despectivo, pero sí creo que la muerte no es un factor tan importante en la cultura mexicana. Importante en el sentido de que la recordamos, de que nos pesa, de que... Nos caracterizamos, nos pintamos. No es algo a lo que le tengamos miedo. Vaya. A pesar de que es un miedo natural, como que lo romantizamos, esa es la palabra, güey. Lo romantizamos. No es malo morir, sino que... Va a pasar y es mejor recordar a la gente por lo que fue que aferrarte a la idea de que ya no estén. Y pues sí, así como te digo, la muerte no significa nada, pero ¿sabes qué muertes sí significan? ¿Cuál? Las de los 109 fideicomisos que se fueron al carajo en estas fechas, güey. Nos estamos madreando entre todos, que los fideicomisos se deberían quedar, que los fideicomisos eran pura corrupción, la chingada. Güey, la gente no sabe qué es un fideicomiso, güey. Genuinamente yo no sé qué es un fideicomiso, tengo conciencia de 2 que 3 fideicomisos porque... Así como estás ahorita, ¿qué posición agarras? ¿En contra o a favor, güey? Así con lo que sabes. Con lo que sé,
me iría más a una escala de grises. No tiendo a polarizarme tanto. Quiero pensar que sí hay fideicomisos que se usaban para pura pendejada, fideicomisos que no servían para nada. Yo te voy a decir cuáles, güey. Ajá, que espero que tú me aclares. Hay fideicomisos que sí merecían estar vivos, ¿no? Como el de los desastres naturales a partir de este pinche huracán que venía. O sea, para hacer la nota, güey, desaparecen 109 fideicomisos, güey. Pum, ¿qué? ¿Cuál es tu posición ahí, güey? Tal cual, poniéndolo en blanco y negro, siento que es una decisión tomada a lo pendejo. Que no deberían de haber desaparecido los 109 fideicomisos, teniendo en cuenta cuáles desaparecieron, vaya. Pero digo, o sea, la gente se desmadra nos desmadramos entre todos, güey, cuando un fideicomiso no es algo que todos sepamos, güey, que finalmente no es tu obligación saberlo, porque es un pedo muy complejo, muy específico. Pero al final de cuentas, que es un fideicomiso, güey, es un fondo, así se llaman fondos, destinados para una actividad en específico. O sea, que ese dinero no se puede ocupar para otra cosa que no sea el fin para el que fue creado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el Fonden, que es algo que... Creo que el que de los más conocidos, ¿no? El Fondo Nacional para Desastres Naturales. Fonden. Ajá, y entonces... ¿Cómo se maneja un fideicomiso, no? ¿Con qué presupuesto? ¿Quién decide eso? Haz de cuenta, el gobierno crea un fideicomiso que va a ser destinado para tal cosa y se va a ocupar para tal cosa. Entonces, el gobierno le mete, ahí te van tantos millones anuales, pum. Pero ese dinero se va a utilizar nada más para eso. O sea, por ejemplo, lo que pasa en la administración pública es que te dan un presupuesto y si no te lo gastas todo, no te lo acabas, tienes que regresar lo que sobró. Y en un fideicomiso no. ¿Qué pasa entonces con ese dinero? ¿Se queda en esa misma bolsa? Se tiene que volver a utilizar en lo mismo. Entonces, no lo puedes sacar de ahí. Y entonces, por ejemplo, en Fonden, el dinero se utilizaba para eso. Por ejemplo, todos los años tenemos temporada de huracanes, güey, o hay un sismo, la chingada. Y ese dinero se utilizaba para ese pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba con otros como Fideicine, ¿no? Que se apoyaba talento... Ese es el que yo tengo conciencia de que desapareció, ¿no? Y fue como de, güey, ¿por qué? Espérate, yo voy para allá, yo lo necesito. Yo lo necesito. Ajá, pero ¿para qué se utilizaba Fideicine? Tú lo que sabes. Para financiar proyectos de cine independiente, vaya, porque las casas productoras mexicanas también recurren al Fidecine, pero yo tengo conciencia de que esas madres sí se ocupan para lavar dinero. Hacen 20, 30 películas súper taquilleras en las que casi nadie conoce, casi nadie va a ver el cine y con los números no cuadran. Pero hay que aterrizarlo, o sea, Fideicine apoyaba cierto tipo de proyectos, o sea, no financiaba la película de Eugenio Derbez o Omar Chaparro. Fideicine no era para eso, o sea, se utilizaba para películas independientes, apoyar talento nuevo, ¿no? Se supone. Porque también muchas películas de Del Toro, de Cuarón, salieron con varo del Fidecine, güey. Entonces... No sé, no me he metido bien a meterme en ese pedo de... Bueno, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, producir algo de esa magnitud es carísimo, güey. Las películas son pendejamente carísimas. De hecho, a partir de la pandemia se supone que ahora sí ya es el fin del cine, güey. Del cine como lo conocemos, de esas producciones carísimas que se sustentan a partir de la recaudación de chingos de cines a nivel mundial, güey. Porque pues, si ya nadie iba al cine, güey, este negocio se cayó, güey. Verga, güey, qué mal pedo. Ya sé. Te digo. Entonces un fideicomiso es para eso, o sea, está destinado para tal cosa. Por ejemplo, hay fideicomisos públicos y fideicomisos privados, güey. En un fideicomiso privado, que yo te decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, yo quiero crear un fideicomiso para mi hijo y no lo va a poder utilizar nadie hasta que mi hijo cumpla sus 18 años. ¿Y solo lo va a poder ocupar él? Solo lo va a poder ocupar él, entonces. Así tal cual es un fideicomiso, güey, no se puede ocupar para otra cosa. Y entonces de repente, ¿sabes qué? Dice Andrés Manuel, vamos a desaparecer los 109 fideicomisos. ¿Y qué deja? ¿Cuánto iba a salir de ahí? ¿68 mil millones? 68.400 millones de pesos, güey, de todos los fideicomisos. De los que se desaparecieron, es el dinero que están reservando, supongo. Ajá, o sea, todo ese dinero estaba en fideicomisos. Entonces, si tú desapareces los fideicomisos, te jalas ese dinero, porque no hay otra forma de sacarles el dinero a los fideicomisos. Entonces, lo que se dice es que, oye, ahorita como el gobierno está en números rojos, no tenemos dinero, no nos queremos endeudar, pues... Estamos en quiebra. Sí, güey, estamos en quiebra. No lo quiero decir así, güey, pero pues sí, las cosas como son. Güey. En este podcast decimos las cosas como son. Estamos en quiebra, güey, y no te quieres endeudar, pues ni pedo, güey, fideicomiso. Y el gobierno dijo, pues es que no les estamos quitando el apoyo, o sea, los vamos a dar de forma directa. ¿Cómo? No entiendo.
O sea, que ya no va a ser a través de un ¿Los fideicomiso. fideicomisos? Por ejemplo, tú de cine querías un apoyo, ibas con Fidecine, metías tu documentación. Ahora, ¿dónde voy? Supone que es con Secretaría de Gobernación. Directo, ya sin... Ajá. Se supone. Y ellos ya te deberían de soltar la lana. Tras chingos de papeleo, ¿no? No creo que vaya a funcionar, honestamente. Es como justificarlo. Porque el fondo detrás de eso es que ya no tenemos dinero, güey. O sea, estamos en quiebra, necesitamos financiar otras cosas. Pues no hay dinero, pues fideicomiso, vénganse para acá. Ahora, ¿bajo qué argumentos desaparecieron esos fideicomisos? Porque no tengo conciencia de cuántos fideicomisos existen y qué cantidad fue la que desapareció. En porcentaje, vaya. Pues es que hay fideicomisos federales, o sea, estatales y hasta fideicomisos municipales, güey. Pregunta, de estos fideicomisos que desaparecieron, hay supongo que sorteado de estatales, federales. Me parece que todos son federales. Fideicomisos federales. No sé si tengas la respuesta, resultante, pero un saludo idiota. ¿Por qué se tomó la decisión solo de fideicomisos federales? Porque es gobierno federal. La decisión la está tomando el gobierno federal. Entonces solo tiene poder para desaparecer fideicomisos federales. Por ahí va la excusa dijo, fideicomiso a la chingada. Ajá. Hay corrupción ahí, hay lavado de dinero, los recursos no estaban llegando a las personas que se necesitaban. Pues sí. Hay mucho desvío de recursos, por decirlo así, ¿no? Y sí y no. O sea, a huevo había corrupción, eso es innegable, güey. O sea, chinga mi madre si en alguno no había... Pero sí tienes que aceptar que alguna parte de ese dinero se ocupaba para lo que se tenía que ocupar, ¿no? Sí, a huevo. Y, por ejemplo, lo que decían me parece que los investigadores de CONACYT y ese pedo, es que, oye, había varias investigaciones en curso y ya no quitaste los fideicomisos. ¿Cómo chingados vamos a trabajar? Y es que aparte, en un fideicomiso, güey, pueden llegar aportaciones de externos. Aportaciones de donaciones de Guillermo del Toro, donaciones internacionales, güey, te pueden llegar ahí al fideicomiso. Uh-huh. Y ahora ya no hay manera. Ya vale madres. Entonces, se desapareció bajo esos argumentos. Hay corrupción ahí. Y yo digo que a huevo había corrupción. Pero un fideicomiso está muy controlado. Tiene juntas de consejo, auditoría, un proceso para que se apruebe todo el presupuesto. Entonces, es más viable hacer una auditoría y que digan, aquí hubo corrupción, aquí, pues, pum, mételos a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta maniobra de desaparecer sus fideicomisos? Pues es que el gobierno necesitaba dinero, güey. O sea, a mí está pinche que desaparezcan los fideicomisos. Para mí, güey, audítalos y si encuentras corrupción, pues mételos a la cárcel, güey, los procesos. Pero desaparecer 109, pues... Porque pues también me estabas diciendo que había fideicomisos súper pendejos, ¿no? Como... sí, güey. Fíjate, empezaron a filtrarte algunos, güey. Y así como Crystal Fonden, güey, para desastres naturales. Que es totalmente necesario. Güey. Porque desaparecieron el fideicomiso el día que estaba llegando un huracán, güey. Güey, qué pinche suerte, porque esa madre era categoría 5, se fue acercando categoría 4, categoría 3, güey. Y cuando llegó allá era categoría 1, güey, era como de no pasó de inundaciones y árboles caídos. Ajá, güey, gracias. Pero si hubiera sido un putazo, güey, imagínate, güey. Este mismo día desaparecieron los fideicomisos. Digo, vete a la verga. Pinche incongruencia. Pero bueno. Digo, había fideicomisos que tal cual se llamaban Fondo para Remodelación de Casas de Ministros de la Suprema Corte. Con presupuestos de 40 millones de pesos, güey. O sea, fideicomisos... ¿Y por qué no quitaron esos, güey? Que están súper idiotas, güey. Que esos claramente dice, aquí estamos lavando dinero. Porque la intención es esa, güey. O sea, el gobierno necesitaba dinero, güey. Les valió verga, ¿no? Creo que no hubo una buena priorización de qué hacer. Es que Andrés Manuel es así, güey. O sea, de repente se despierta en la mañana con una idea. Y dice, sí, güey. Háganla, me vale madres cómo le hagan. Como en la película de Los Simpsons, ¿no? Que le ponen los planes de cómo erradicar la contaminación en Springfield. Ajá. Y ni siquiera los leen, dice el 3. El 3 quiero. Es güey, así, güey, así. Entonces, o sea, la solución era esa, ¿no? Pues, este fideicomiso está raro, ¿no? Güey, quítalo. Y los demás, audítalos. O sea, que rindan cuentas. Si no, desaparecen. Güey. Pero eran 109, sí, le vale verga, desaparécelos. Bueno, entonces, regresa a mi pregunta. ¿Cuántos fideicomisos había antes de que desaparecieran esos 109? 109, desaparecieron todos. ¿Todos? A la madre, güey. Pensé que había sido un porcentaje. Han de haber quedado como unos 3 fideicomisos. Todos los demás, cuello todos, güey. No, me interesaría saber cuáles fueron los que quedaron, porque si quedaron significa que son relevantes y son necesarios así hasta la médula.
Me parece que unos estaban relacionados con salud y otro pedo. Bueno, sí, porque había escuchado que le iban a invertir un chingo a salud después de esto, ¿no? De los pocos fideicomisos que quedaron, unos tenían que ver con salud, otro para como desastres, algo así, ya cosas muy específicas, esenciales. Bueno, así como hay noticias malas en las que desaparecen fideicomisos que aparentemente no eran necesarios. Creo que ayer me enteré de que vamos a tener nuestra NASA mexicana, güey. Marcelo Ebrard anunció... Sí, mexicana. Mexicana con... No, con alianza con Argentina, con los argentinos, ya somos mejores amigos, pibe. No, sí, una agencia mexicana que se llama ALCE. Agencia... ¿Qué? Aquí lo tengo anotado, espera. Okay. Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, por sus iniciales, ALCE. Entonces, no sé tú, pero me parece un progreso muy chingón. Yo sé que la opinión de mucha gente es: ¿por qué estás investigando en el espacio y la chingada si tenemos muchos problemas aquí? Enviar naves al espacio no importan, pero pues sí, tal vez necesitamos un planeta mexicano, güey. Un planeta de puros latinos, güey. Puros latinos, güey. Un planeta de Latinoamérica, no sé, tal vez necesitamos... a mí me hacen progresos científicos muy chingones. Eso va a ser para desviar dinero, amigo. Ah, chingón. Esperemos que no, porque son cosas a las que yo le tengo mucha fe. La exploración espacial son cosas que parecen de ciencia ficción, pero que son reales. Ahí está Elon Musk, ahí está la NASA, ahí está Jeff Bezos, el otro güey de Virgin Mobile. Hay chingo de gente que... Los visionarios están apuntando hacia el espacio, güey. Nos atrapamos muy tarde a... Sí, claramente sí. O sea, la NASA es una corporación que lleva desde el siglo pasado, güey. Entonces... Pero es mejor tarde que nunca, ¿no? O sea... Yo tengo mucha esperanza en la exploración espacial porque el universo es un lugar muy vasto y a huevo que no somos los únicos. Sin meterme en cosas de, marcianos y teorías conspirativas y reptilianos... Pero tiene que haber tal vez un universo espejo en el que hay humanos, no sé, güey. O sea, ese tipo de cosas que no conocemos son esa intriga de saber qué es lo que está pasando o por qué pasan las cosas. Son las que me... ¿Qué tal si es como la película de Hombres de Negro y somos una canica en el collar de un gato? De un gato, güey. Y agarras un puck y le preguntas, ¿dónde está la galaxia? No. Veamos escena. No, o sea... Yo le tengo mucha fe al espacio, me da mucha curiosidad. Está interesante la noticia, ¿eh? Yo creo que esto va a tardar décadas en lo que empezamos a... Un primer lanzamiento, güey, tal vez. Estaría muy chido. Estaría muy bien. Lo más cabrón es que ahora los sueños de cualquier niño mexicano que diga yo quiero ir al espacio, quiero ser un astronauta, tienen una probabilidad más alta de que se cumplan, güey. ¿Tendrías confianza de subirte a un cohete latinoamericano? Yo sí, güey. Bueno, no sé, tendría más seguridad de subirme a uno de gringo, la neta. Pero por apoyar al país, sí, como que me suba. A huevo. Si necesitamos 3 cabrones que documenten, 3 youtubers que ya no regresen. Yo jalo. No, estaría bien chido, sería una experiencia única, güey. A huevo. Ir al espacio, no sé. Ya no creo que te dé la vida para ir tú al espacio, güey, pero... Tal vez a mí no, pero las nuevas generaciones sí, y eso es lo que importa, que es la puerta se abrió. Que los niños que quieran ser astronautas mexicanos lo van a hacer en México. No que tengan que ir a la NASA para hacer su sueño realidad, güey. Es algo muy cabrón. ¿Y ahora con qué seguimos, güey? Bueno, antes de seguir al siguiente tema, llevamos más de 6 meses en la pandemia, en cuarentena. ¿Qué opinas? Ay, está de la verga, güey. Ya ni sé ni cuál. Fíjate que va a sonar triste, pero ya lo normalicé. Ya normalicé cargar todo el tiempo con un cubrebocas aquí en mi cuello, güey. Ya normalicé que todo sea en mi casa, dormir en mi casa, comer en mi casa. Bueno, tú porque eres un vago, güey, te la pasabas en los bares. Estudiar en mi casa, trabajar en mi casa, ya. Es triste, güey, pero ¿Qué más quieres, ya lo normalicé, güey. Pues sí, esperemos que salir pronto de esta, güey. Ya no sé cómo era mi vida antes de la pandemia. Pero estiman que con la vacuna sería como por febrero o marzo, ¿no? ¿Ya con una vacuna certificada, vaya? Sí, no con la rusa. Que se supone que la rusa, bueno, igual no sé porque Rusia no tiende a abrir. Esto salió mal, esto salió bien. Güey, hablando de pandemia, güey, cuando Donald Trump ahorita se acaba de infectar de COVID, güey, le inyectaron pinches vacunas, medicamentos experimentales, güey. Ese güey lo dijo, si no fuera por las dosis experimentales no hubiera yo sobrevivido, güey. ¿Sabes qué es lo que me emputa de eso, güey?
que este güey, en cuanto se empezó a sentir mejor, tuiteó y dijo: ¿saben qué? El COVID no es para tanto. Es como una gripa. Es como una gripa, no pasa nada, no hay pedo. Sí, güey, porque eres el presidente de la nación más poderosa del mundo. Tú tienes acceso a los mejores médicos del mundo. Tú tienes acceso a las vacunas experimentales. Tienes acceso a todo, güey. Una persona de tu misma edad en México se lo va a cargar la chingada, güey, porque es grupo vulnerable. No tiene acceso a lo mismo no que en tú. México, güey, en cualquier país. O sea, pero creo que las cosas se evidencian más cuando es a la vuelta de la esquina, cuando está pasando a ti. Entonces, para nuestra pequeña, corta audiencia, imagínate que a tu abuelo le dé COVID, güey, no va a tener acceso a ese tipo de vacunas, ese tipo de... Esa acción de minimizar tanto algo tan preocupante del líder más poderoso del pinche mundo, se me hace como, güey, ¿qué estás haciendo? Fue lanza. ¿Qué pendejada, güey? No, ves que se le da discursos y luego se quitaba el cubrebocas. Lo primero que hizo que... Y se le veía como... Como Darth Vader, güey. No mames. Pero qué mal pedo, ¿tú cómo vas con la normalización? ¿Ya? ¿Se te hace normal? Pues sí, me ha adecuado. Realmente creo que la inteligencia es saber adaptarse a nuevos entornos y saber resolver problemas. Entonces, pues me he adecuado a hacer mi tarea desde aquí, me he acostumbrado a este entorno, he explotado hasta donde puedo esta situación. Antes no podía sacar a mi perro porque pues no vivía aquí. Y pues todas las mañanas lo saco a correr, güey. A correr, y me ha servido a mí para agarrar condición, para sentirme mejor. Que mi perro se desestrese porque es un pinche pitbull y los pitbulls tienen un chingo de energía. Pues mi cuarto está más limpio, no es el desmadre que sería como si estuviera estudiando. Creo que he mejorado como persona, me llevo mejor con mi familia, ese tipo de cosas, ¿no? He intentado como que hacer las cosas bien, ¿sabes? A pesar de que estamos encerrados, de que preferiría estar afuera, preferiría estar con mis amigos, preferiría estar haciendo un millón de cosas más, ¿no? Porque justamente cuando este pedo empezó dije, ¿sabes qué? Voy a poner mi casa productora, vamos a empezar a hacer un chingo de contenido y vamos a armarla en grande. Huevos, pandemia además. Pero aquí estamos, exactamente es a lo que voy. No hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, tal vez empezó la pandemia, pero empezamos este podcast. Empezamos a hacer el sueño realidad poco a poco. Tal vez un poco más lento, pero ahí vamos, ¿sabes? Y bueno, ahora vámonos con tus sueños fumados. Y hablando de fumados, vamos a hablar sobre la legalización de la marihuana, amigo. De las drogas. No, marihuana. Bueno, ¿quieres hablar de las drogas en general? Podríamos hablar de las drogas en general, ¿sabes? ¿Tú cómo ves a la gente que se droga? O sea, bueno, vamos por peldaños. Primero, la marihuana, que es como la más aceptada de las drogas. La más leve. Ajá. Me parece... Está muy estigmatizada, ¿no? Muy satanizada en mi gusto. Siento que me parece más agresivo, más invasivo el humo del tabaco. Que es más dañino. Sí, güey. No mames, esa madre tenía alquitrán, veneno para ratas. No sé qué tanta madre tiene. Mil madres que perjudican más que un cigarro de marihuana, ¿no? Pero yo no sé en qué... bueno, sí sé en qué punto se empezó a satanizar, güey. No sé toda la historia de cómo empezó la marihuana, güey. A ver, cuéntame, yo no. Fíjate que me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba calmantes para sus soldados que estaban en la guerra, güey. Y entonces le pidió a México que cultivara marihuana. Entonces la marihuana la llevaban de México a Estados Unidos para los soldados de Estados Unidos, güey. De la Segunda Guerra. Ajá, entonces, haz de cuenta que capacitaron a gente aquí en México, campesinos, para que produjeran marihuana. Y toda la mandaban a Estados Unidos. Entonces no había consumo en México. El consumo no era nada como ahora. El consumo era muy reducido, ¿no? Como consumo personal. Ajá. Y entonces, pasando el tiempo, resulta que Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Ya no quiero que produzcan. Ya estamos chidos, ya. Se acabó el negocio. Gracias. Ya dejen de producir. ¿Y qué pasó, güey? Las mismas personas que estaban capacitadas para cultivar marihuana, pues como que... No decidieron seguir. O sea, prefirieron seguir el negocio. Entonces, eran campesinos, güey, de la sierra, de Sinaloa, de varios estados así como con calor, tierra caliente. Le siguieron cosechando, güey. Y entonces, de repente, empezó a haber consumo en México. Obviamente, si no, ¿dónde distribuyes? Marihuana, ¿no? Y entonces, así empezó el negocio del narcotráfico, güey. Con los mismos campesinos, güey. Ellos se volvieron narcotraficantes, güey. Oh, burgo. O sea, de una manera no tan sofisticada, ¿no?
ahí, como te decía, de repente empezó a haber consumo en México y empezó a haber consumo en Estados Unidos, güey. Entonces, tío, estos campesinos de repente le entraron a ser narcotraficantes, güey. Mandaban marihuana a Estados Unidos, güey. Y entonces pasaron años y de repente en México, bueno, de orden de Estados Unidos, le dijo a México, oye, ya, está habiendo mucho consumo, mucha actividad ilícita de marihuana, quiero que la prohíbas. Y entonces, no me acuerdo en qué décadas fue. Obviamente esto es a grandes rasgos, pero la historia sigue más o menos una secuencia así. Entonces de repente hubo una época en la que de repente hicieron ilegal la marihuana en México. Y la empezaron a satanizar por los Estados Unidos. O sea, le mandaron un plan y ¿sabes qué? Reduce la producción de marihuana. Tienes que controlar eso porque me está llegando mucho a Estados Unidos. Esto que lo pares. Y entonces fue cuando estos campesinos se volvieron ilegales, güey. Empezó el negocio de los narcotraficantes. Y de ahí se ve bien en la familia de los Quintero, de los Carrillo, Empezaron con mota. Chapo. Ajá. Empezaron con mota y se fueron diversificando hasta ahora que la industria del narcotráfico está bien sofisticada, güey. Meta sintética. O sea, ya son una empresa, güey, transnacional, güey, con pinches... Fíjate, ahora de los mejores pagados en la industria del narco son personas estudiadas que se dedican a relaciones internacionales, negocios internacionales, administración, güey. Gente que sabe lavar dinero, güey, contadores, finanzas, güey. Contratan pura gente de este tipo, gente chingona, ¿no? Para gente que chingona, no güey. Imagínate qué tan sofisticados están, güey. Pero más o menos así fue el pedo. Y en ese punto fue cuando se satanizó el consumo de marihuana. Porque tengo entendido que hasta en culturas milenarias, como la mexica, la azteca, utilizaban estos como remedios caseros, güey, para calmar dolor y ese tipo. Pero se satanizó cuando Estados Unidos dijo, me está llegando mucho a mi país, párale a tu desmadre. Este pedo no me gusta, ¿no? Porque pues siempre es a la orden de papi, ¿no? Sí. Si a papi no le gusta, pues lo cortamos. Ajá, y así fue. Wow. En ese punto se volvió ilegal y se satanizó. Pero bueno, ahora a nivel personal, ¿tú qué opinas de la gente que se droga? O con mota. ¿Que usa marihuana? La verdad es que me da igual, me parece gente como muy creativa, güey, muy relajada, muy relajada. Pero porque te vas al estereotipo del güey drogo marihuano de que estudias filosofía y letras, ¿no? Pues es que depende, o sea, así como me lo enseñó mi familia, un marihuano es aquel que usa cualquier droga. Ese es el pedo, no güey. Es como específicamente, fuma marihuana, marihuano. Es marihuano aquel que usa cualquier droga, desde el que usa coca, piedra, Tiner, güey. Lo que sea, ajá. Eso es un marihuano. Ese es mi mayor pedo, güey, ¿no? Pero porque... no, o sea, un marihuano es un güey que fuma marihuana o se mete marihuana, ¿no? Y fíjate que ahora hay hasta gomitas con THC, que es el contenido de la marihuana, ¿no? Lo que te... Lo que te da altera. para arriba. Ajá. Entonces, hay hasta gomitas, postres, güey, pastillas, tés, güey. Hay una industria chingos de cosas diversificada bien cabrona, güey. Entonces, yo no veo mal a la gente que usa eso, que lo consume. O sea, me parece que incluso en algunos lo relaja, lo usan como terapéutico, como forma creativa o como experimentar, ¿no? Creo que deberíamos entender que la marihuana como uso recreativo es la menor de las drogas, la que menos repercusiones va a tener en ti acerca de, en un modo psicótico, por así decirlo. O sea, no te va a traer mayores alteraciones, no te va a hacer alucinar, ¿no? Fíjate que en cuestiones estadísticas causa más muertes el alcohol y el cigarro que marihuana. Güey. Claramente, porque ¿por qué tenemos aceptadas estas drogas que también son drogas? Porque causan dependencia, te chingan el sistema y ¿por qué? Porque esas drogas son bien vistas. Sustancias tóxicas socialmente aceptadas, güey. Obviamente, porque no hay regulaciones. Obviamente ¿no? En un punto, incluso el whisky, bueno, el alcohol en Estados Unidos, ves que era ilegal, güey. Ah, sí. Fue ilegal. ¿Has visto la película de los Duques de Hazzard? No la he visto. No, venla, güey. Está en mi lista. Entonces el whisky era ilegal. Ellos traficaban whisky, güey. Sí, algo sí tengo entendido que había como muy... O sea, que hacían whisky clandestino. Ajá. Y mucha gente se murió por esas madres, ¿no? Pero era por eso, güey, porque era ilegal. Pero por ahí viene el punto, güey. Cuando lo vuelves socialmente aceptado, la gente ya lo empieza a normalizar. Y eso es lo que debería pasar con la marihuana, con el uso de la marihuana. O sea, realmente... En estadísticas se ve reflejado que no es tan dañina o causa menos muertes que según yo, no hay un solo caso de alguien que se haya muerto por sobredosis de marihuana. No, es científicamente imposible que tenga una sobredosis. No sé si por sobredosis, pero ya imagino que a largo plazo, pues obviamente el estar consumiendo humo, obviamente causa cáncer, ¿no?
Debería, pero pues eso depende también de tus genes, ¿no? O sea, si no estás predispuesto a tener cáncer, pues no te va a dar cáncer. Por ahí está el punto. Yo no lo veo como malo. O sea, realmente me parece que debería estar socialmente aceptado, güey. Siento que debería ser incluso menos mal visto que el alcohol y que el cigarro, güey. Esas madres sí te matan, literalmente. Dice en la etiqueta, esta mamada te puede matar, güey, ¿no? O sea, Fíjate que encontré un GIF hace muchos años, güey, de Snoop Dogg, donde de repente sale un güey con chupe toda la noche y a la mañana siguiente está vomita y vomita en la taza del baño. Y de repente se levanta Snoop Dogg de la tina, güey, con marihuana y... sin pedo, ¿no? Como si nada. Pues es que sí, o sea, tiene más repercusiones negativas el tabaco y el alcohol en tu cuerpo que la marihuana, güey. Ajá. O sea, no hay una razón razonable por la cual esté tan crucificada. Ahí déjate cuento, aquí en México me parece que obligatoriamente ya, no debe de pasar de este año, ya está en el Congreso la iniciativa de ley, o todo el debate de la legalización de la marihuana, o a huevo tiene que salir en este año una ley en torno a la legalización del cannabis, de la cannabis. Ya dependerá qué usos, cuántas sustancias, qué dosis, todo lo específico, pero a huevo tiene que salir este año, ya. Pues tengo entendido que sí había regulaciones, ¿no? Acerca de uso terapéutico nada más, ¿no? Ajá, pero abrirlo un poquito más. Al uso recreativo. Fuerza tiene que salir una ley este año. Ya está ahí en el Congreso, ya no lo pueden posponer. Oye, qué chingón, ¿no? Pues sí, esperemos que sí, porque no es... Haces menos pendejadas estando marihuano que estando alcoholizado. Bueno, puede ser. Déjate cuento algo curioso, güey. En términos económicos, si tú legalizaras la marihuana, aparte que le das un golpe duro al narcotráfico, generas un chingo de ingresos, güey. Métele impuestos a esa mamada. Métele impuestos, güey. Así como le metes al alcohol 3 veces lo que cuesta, méteselo en impuestos, güey. No mames, es una industria. Y también México tiene... Como México es una verga para producir todo. Obvio. Puedes exportarlo a países como Estados Unidos, en California, en Ámsterdam. Mames, donde es legal, un mercado enorme y producir millones, ahorita que no hay dinero. Justamente es la vía para... Marihuana es la vía, güey. Regrésame mi fidecine, por favor, toma mota. Es lo que estoy proponiendo ahora. No sé. A ver, Memo del Toro. Si te hace falta dinero, legaliza la marihuana y expórtala, güey. Ahí está tu dinero, ahí está el varo. Y tal vez, sí, Andrés Manuel no quiere, Memo del Toro, escúchame, podemos hacerlo, podemos lograrlo, podemos traer de vuelta el fidecine. Sí, legaliza la marihuana. No lo sé, shoot your shot. Ahí está. ¿Qué más quieres hablar de las drogas, viejo? Pues... no lo sé, lo que más me llama la atención es esta estigmatización acerca de las personas que la consumen, ¿no? Estamos hablando solamente de la marihuana, no de cocaína, crack y metanfetamina, ¿no? Okay. Esas cosas ya trascienden, ¿no? Ya no puede ser cricoso. Pero pues sí, realmente me alegra que estemos dando esos pasitos de bebé hacia una regularización de cosas que no deberían de estar tan estigmatizadas, que nuestra mente se vaya abriendo, como con cosas como con el aborto, van muy lento, como más lento de lo que yo desearía, pero creo que el progreso es eso, encontrar ideas erróneas, bueno, no erróneas, encontradas, que al encontrarse fomenten un progreso, ¿no? Donde no estés en el mismo lugar que estabas ayer, estés un poquito mejor, un poquito más adelante, ¿no? Y creo que para ahí va este tipo de jugadas, de movidas, tanto del gobierno como de la sociedad. Pero vaya, en este gobierno, pues, no sé qué tan complicado lo veo, pero sería una buena jugada, ¿eh? Tal vez sí, amigo, tal vez sí. Esperemos por un buen futuro de México, que así sea. Y con esto, querido amigo, llegamos al final de este podcast. El podcast número 8 de su podcast favorito. Negocios y de marihuana. Negocios, mota y juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Y bueno, ya. Despide esto como se debe. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos. Y cuando quieren, aquí está su bello y hermoso podcast, Un Buen Toro. Y como siempre, no me voy sin antes recordarles que si no los llego a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.